Estas son 5 historias reales de misterio y preguntas sin respuesta. Desde notas crípticas y máscaras de plomo inquietantes hasta desapariciones y muertes. Aún décadas después, siguen desafiando la lógica y dejándonos atónitos. Acompáñanos a explorar estos casos que ningún experto puede resolver. La noche del 25 de octubre de 1984. La vida de Günther Stoll dio una serie de giros increíbles que lo llevaron a protagonizar uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna de Alemania. ¿Era Günther un hombre acosado por la paranoia y extrañas premoniciones, o sabía algo que lo hacía peligroso? En 1984, Günther Stoll, un ingeniero alimentario desempleado de 34 años, llevaba una vida modesta en Anshausen, Alemania Occidental, con su esposa e hija. Nacido en un pueblo cercano, su vida había tomado un rumbo oscuro y ominoso. En términos simples, estaba actuando de manera extraña. Frecuentemente hablaba de ellos, un grupo sombrío que según él conspiraba en su contra. Aunque su paranoia preocupaba a sus seres queridos, nunca explicó quiénes eran esas personas ni por qué querrían hacerle daño. El día 25 de octubre comenzó sin incidentes. Günther cenó con su esposa, pero su ansiedad creciente volvió a salir a flote. Habló de ellos, afirmando que fuerzas malignas estaban actuando contra él. Poco antes de las 11 de la noche exclamó de repente: «Ahora lo tengo». Sin dar más explicaciones, escribió 6 caracteres crípticos, Yogtse, o quizá Yo 6 TCE, en una hoja de papel y luego los tachó. Dejó a su esposa y su hogar decidido a visitar su bar favorito, El Papillón, en el pueblo cercano de Wilsdorf. Günther pidió una cerveza, pero no la tocó. Minutos después se desplomó al suelo, golpeándose la cara. Los testigos señalaron que no había consumido alcohol ni parecía estar ebrio. Al recuperar la conciencia salió apresurado. Lo que hizo durante las siguientes 2 horas sigue siendo un misterio. Alrededor de la 1 de la madrugada, Günther apareció en la casa de una antigua conocida en su pueblo natal. Desde la puerta, mencionó un terrible incidente que creía ocurriría esa misma noche. Su anfitriona, perturbada por la visita a esa hora, le sugirió que regresara a casa o buscara apoyo con sus padres, que vivían cerca. Günther se negó diciendo que no lo entenderían y se marchó. A las 3 de la madrugada del 26 de octubre de 1984, el coche de Günther, un VW Golf azul, fue hallado accidentado en una zanja cerca de la autopista A45, a más de 100 kilómetros de su última ubicación conocida. 2 camioneros se detuvieron a investigar. Primero vieron a un hombre herido caminando cerca del vehículo, con una chaqueta blanca. Pero al acercarse, encontraron a Günther en el asiento del pasajero, desnudo, gravemente herido y apenas consciente. Antes de perder el conocimiento, hizo una última declaración críptica. 4 hombres estaban con él en el coche y no eran sus amigos. Günther murió camino al hospital. La autopsia reveló una serie de eventos inquietantes. No había sido herido en el accidente, sino atropellado por otro vehículo mientras ya estaba desnudo. Sus lesiones indicaban que esto ocurrió en otro lugar, y su cuerpo fue colocado de nuevo en el coche y llevado a esa ubicación. Las llaves estaban en el estante trasero, y su ropa estaba dispersa dentro del vehículo, o simplemente había desaparecido. La nota misteriosa que Günther escribió antes de irse, Yogtse, se convirtió en el centro de la investigación. ¿Era un garabato, un código o un identificador? Su significado sigue siendo desconocido. Algunos sugirieron que como Günther era técnico en alimentos, pudo haber intentado escribir yogur. Otros creyeron que podía ser un indicativo de radioaficionado o una referencia a una placa de matrícula. Las teorías sobre la muerte de Günther también fueron diversas. Algunos plantearon que fue víctima de un crimen relacionado con su paranoia sobre ellos. Otros sugirieron un colapso psicológico que culminó en una tragedia. También se especuló sobre su posible involucramiento en actividades ilícitas, como un negocio de drogas que salió mal, aunque no hubo pruebas que respaldaran esta idea. Los esfuerzos por reabrir la investigación en 2016, incluyendo pruebas de ADN, no arrojaron respuestas definitivas. A lo largo de los años, la muerte de Günther Stoll
ha capturado la imaginación de detectives aficionados y teóricos de la conspiración, pero la verdad sigue siendo inalcanzable. En la madrugada del 2 de julio de 1951, el intento de una casera por entregar un telegrama llevó a un hallazgo que desconcertaría a investigadores, científicos y al público durante décadas. Detrás de la puerta del apartamento de Mary Reeser en San Petersburgo, Florida, yacía una escena aterradora y enigmática, un cuerpo reducido a cenizas en una habitación intacta. Mary Hardy Reeser nació el 8 de marzo de 1884. Era una viuda de 67 años que se había mudado a Florida tras la muerte de su esposo para estar cerca de su único hijo y su familia. El 1 de julio de 1951, Mary pasó la noche sola en su pequeño apartamento en Cherry Street Northeast, luego de una visita de su hijo el Dr. Richard Reeser Jr. Antes de acostarse, se cambió a su camisón, tomó 2 pastillas para dormir y planeaba relajarse. Mary era una gran fumadora y disfrutaba fumar en su silla favorita. A la mañana siguiente, su casera Pansy Carpenter llegó al apartamento para entregar un telegrama. Notó que el pomo de la puerta estaba inusualmente caliente, tanto que quemaba al tocarlo. Llamó por ayuda. Cuando las autoridades forzaron la puerta, encontraron una escena inimaginable. Mary Reeser había desaparecido. Lo que quedaba de ella era un pequeño montón de cenizas entre los restos de su sillón. Había evidencia extraña en la habitación. El piso estaba quemado bajo la silla, el techo tenía manchas de hollín y los interruptores de luz estaban deformados. Pero las paredes bajas, los muebles cercanos y los periódicos no mostraban daños. Incluso las sábanas de su cama seguían intactas y blancas como siempre. Entre los pocos restos físicos de Mary estaban su pie izquierdo aún en una zapatilla de seda, su columna vertebral y su cráneo, que se encontraba reducido a un tamaño inusualmente pequeño, no mayor que una taza. Estos hallazgos causaron tanto asombro como escepticismo, ya que el calor extremo necesario para cremar un cuerpo, normalmente más de 1400 grados Fahrenheit sostenidos por horas, habría destruido todo el apartamento. El jefe de policía de San Petersburgo, J.R. Reichardt, describió el caso como el más inusual de su carrera. Buscando ayuda, escribió al director del FBI, J. Edgar Hoover, y envió muestras de evidencia, incluyendo fragmentos de alfombra, partes de resortes derretidos de la silla y restos de hollín. La investigación del FBI descartó rayos, incendios provocados y acelerantes químicos. Su informe sugirió un fenómeno conocido como el efecto mecha, en el que la grasa corporal actúa como combustible para un fuego prolongado y localizado. Teorizaron que Mary, al ser fumadora, pudo haberse quedado dormida y encendido accidentalmente su camisón inflamable con un cigarrillo. Sedada por las pastillas para dormir, habría sucumbido a la inhalación de humo antes de ser consumida por las llamas. Aunque el efecto mecha ofrecía una explicación plausible, no todos estuvieron de acuerdo. El Dr. Wilton M. Krogman, antropólogo físico y consultor del caso, expresó dudas. Señaló que en lugar de explotar bajo el calor intenso como era de esperar, el cráneo de Mary supuestamente se había reducido, algo que consideró científicamente imposible. Krogman también no podía conciliar la casi total cremación del cuerpo con los daños mínimos al apartamento. Describió el caso como lo más asombroso que había visto y admitió sentir temor. Pronto el público comenzó a especular sobre combustión humana espontánea, un fenómeno en el que supuestamente una persona se prende fuego sin una fuente externa. Otros plantearon causas sobrenaturales, como una bola de fuego que entró por una ventana. No había evidencia que apoyara estas teorías, y el FBI rechazó por completo la idea de combustión espontánea. La muerte de Mary Reeser dejó preguntas sin respuesta y debates inconclusos. Más de 70 años después, las circunstancias de su muerte continúan intrigando y fascinando tanto a expertos como a aficionados. Fue en febrero de 1959, cuando 9 experimentados montañeros rusos emprendieron una arriesgada expedición por las montañas del norte de los Urales. Este viaje debería haber terminado con historias de triunfo sobre la naturaleza, pero la expedición terminó en tragedia y un misterio que perseguiría a investigadores,
científicos y aventureros durante décadas surgió. Esta es la historia del incidente del Paso Dyatlov. La expedición fue idea de Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años en el Instituto Politécnico de los Urales. Apasionado del aire libre, planeó una caminata de 300 kilómetros por el implacable terreno de las montañas de los Urales, con el objetivo de lograr la certificación de senderismo de grado 3, el nivel más alto en la Unión Soviética. El grupo de 10 incluía esquiadores y excursionistas experimentados, unidos por su amor a la aventura. El 28 de enero de 1959, el miembro Yuri Yudin regresó debido a problemas de salud, dejando a 9 para continuar hacia la naturaleza salvaje. Su viaje los llevó a paisajes remotos y helados, culminando en las laderas de Kolatsiakl, montaña muerta. Fue el 1 de febrero cuando el grupo instaló su campamento en una ladera azotada por el viento, desviándose ligeramente de su ruta planificada debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Fue esta decisión la que les trajo su perdición. Esa noche algo los impulsó a cortar su camino fuera de la tienda y huir hacia la fría y nevada naturaleza, vestidos de manera inadecuada para temperaturas tan bajas como los 30 grados bajo cero. Los esfuerzos de rescate comenzaron el 20 de febrero, después de que los excursionistas no regresaran como se había planeado. El equipo de búsqueda encontró su tienda el 26 de febrero, parcialmente enterrada en nieve, con su tela rasgada desde el interior. Pertenencias, comida y ropa fueron dejadas como si hubieran sido abandonadas a la carrera. Huellas conducían lejos de la tienda, descendiendo hacia un área boscosa a 1,5 kilómetros. Los primeros 2 cuerpos, Yuri Doroshenko y Georgi Krivonischenko, fueron descubiertos debajo de un pino siberiano en el borde del bosque. Descalzos y vestidos solo con ropa interior, habían intentado encender un fuego. Cerca las ramas estaban rotas a gran altura en el árbol, lo que podría indicar un desesperado intento de subir para ver o escapar. Entre el árbol y la tienda se encontraron los cuerpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, dispersos a lo largo de varios cientos de metros, como si intentaran regresar a la tienda. El cráneo de Slobodin mostró una pequeña grieta, aunque no se consideró fatal. Los otros 4 excursionistas, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Semyon Solotaryov y Nikolai Thibaut Brignoles, no fueron encontrados hasta mayo, enterrados bajo 4 metros de nieve en un barranco en el bosque. Thibaut Brignoles había sufrido un cráneo fracturado. Solotaryov y Dubinina tenían el pecho aplastado, con lesiones comparables a las de un accidente automovilístico. La lengua y los ojos de Dubinina faltaban, lesiones atribuibles a la depredación post-mortem. Todos carecían de heridas externas correspondientes a sus graves traumas internos, lo que desconcertó aún más a los investigadores. Una investigación soviética concluyó que los excursionistas sucumbieron a una fuerza natural imperiosa. 6 murieron de hipotermia, mientras que las lesiones traumáticas de los otros 3 no pudieron explicarse fácilmente. Las teorías fueron desde avalancha y vientos catabáticos hasta pánico inducido por infrasonido y experimentos militares. La radiactividad detectada en algunas prendas de ropa aumentó la especulación, aunque luego se vinculó al trabajo previo de uno de los excursionistas en una instalación nuclear. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso, favoreciendo explicaciones naturales como una avalancha de losa. Un estudio de 2021 apoyó esta teoría, sugiriendo que una pequeña avalancha enterró la tienda, obligando al grupo a huir hacia el mortal frío. La teoría explicó los daños de la tienda y el pánico inicial de los excursionistas, pero las preguntas persisten. La ausencia de escombros típicos de avalancha, las posiciones dispersas de los excursionistas y sus graves lesiones desafían esta conclusión. Otras hipótesis persistieron. Algunos propusieron pruebas militares con minas paracaídas, citando orbes brillantes reportados en la zona. Otros sugirieron efectos psicológicos del clima extremo, mientras que teorías más marginales incluyeron ovnis y yetis. Lo que sabemos es que la expedición Dyatlov sufrió un final horrible. Estaban solos y no tenían las herramientas adecuadas para sobrevivir. Hoy la secuencia exacta de los eventos sigue siendo desconocida.
En agosto de 1966, las colinas de Vintem en Niterói, Brasil, se convirtieron en el centro de un inquietante y extraño descubrimiento. Dos hombres vestidos con trajes yacían sin vida en la ladera de la colina, con sus rostros cubiertos por máscaras de plomo en forma de gafas de sol rudimentarias. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana eran técnicos en electrónica de Campos dos Goytacazes, a varias horas de Río de Janeiro. Ambos eran expertos en reparar transmisores de televisión y otros equipos electrónicos. Eran hombres trabajadores orientados a la familia, sin antecedentes de comportamientos erráticos. El 17 de agosto de 1966, le dijeron a sus familias que viajarían a São Paulo para comprar un coche usado y materiales relacionados con su trabajo. En lugar de ir a São Paulo, ambos viajaron a Niterói. Llegaron a las 2:30 de la tarde y fueron vistos visitando tiendas locales, donde compraron abrigos impermeables y una botella de agua mineral. Testigos en un bar describieron a Miguel ansioso, revisando su reloj. Su comportamiento sugería anticipación o temor ante un evento inminente. Desde allí viajaron hacia las laderas de la colina de Vintem, ya sea en jeep o a pie, y su último lugar de descanso fue una zona aislada y solitaria. Sus cuerpos fueron descubiertos 3 días después, el 20 de agosto, por Jorge da Costa Alves, un niño que volaba una cometa. Manuel y Miguel yacían uno al lado del otro, parcialmente cubiertos por hierba, con máscaras de plomo cubriendo sus rostros. Junto a ellos había una botella de agua mineral, 2 toallas mojadas y un cuaderno con instrucciones crípticas. 16:30 estar en el lugar indicado, 18:30 ingerir cápsulas. Después del efecto proteger metales, esperar señal máscara. Los hombres parecían haber muerto pacíficamente, pero la ausencia de una causa visible de muerte desconcertó a los investigadores. Las máscaras de plomo hechas a mano añadieron una capa inexplicable al caso. Aunque se especuló que podrían proteger contra radiación o luz cegadora, su propósito exacto sigue siendo desconocido. La investigación descubrió una línea de tiempo desconcertante. Ambos hombres habían gastado grandes sumas de dinero, pero solo se encontró una pequeña cantidad en sus cuerpos, lo que suscitó preguntas sobre un posible robo o juego sucio. Testigos dijeron haberlos visto ascender la colina con otros, pero estas personas nunca fueron identificadas. Una nota sugería un plan deliberado que involucraba ingerir cápsulas y esperar una señal. Pero las cápsulas estaban desaparecidas, y las autopsias retrasadas dejaron los cuerpos demasiado descompuestos para pruebas toxicológicas, dejando causas potenciales como envenenamiento o sobredosis sin verificar. Las teorías iban desde un robo que salió mal hasta un elaborado pacto suicida. Algunos creían que los hombres eran víctimas de juego sucio, señalando el dinero faltante y la posibilidad de un cómplice. Otros sugirieron que las máscaras de plomo y las instrucciones apuntaban a un propósito ceremonial o espiritual. Ambos hombres, según se informó, estaban involucrados en el espiritualismo científico, una mezcla de ciencia y creencias místicas. La policía encontró materiales relacionados con el espiritualismo, los ovnis y el contacto extraterrestre. Un amigo de los hombres afirmó que intentaban comunicarse con seres alienígenas o una inteligencia superior mediante rituales que involucraban sustancias psicotrópicas. Se suponía que las máscaras de plomo debían proteger sus ojos de la luz cegadora durante el encuentro. Para complicar aún más el caso, los lugareños informaron sobre luces extrañas en el cielo sobre la colina de Vintem el 17 de agosto. La residente Gracinda Barbosa describió ver un objeto luminoso y multicolor flotando sobre el área. Esto generó teorías sobre la participación de ovnis y experimentos extraterrestres. El investigador francés de ovnis Jacques Vallée visitó más tarde el lugar, sumando peso a la hipótesis del encuentro alienígena. Es importante recordar que los retrasos y la negligencia empañaron la investigación oficial. Las autopsias se realizaron muy tarde para obtener resultados concluyentes, y la policía no identificó sospechosos ni corroboró las teorías espiritualistas. El caso fue cerrado después de 3 años, dejando sus preguntas centrales sin respuesta. En una cálida mañana de marzo de 1977, Charles Chuck Morgan, un agente de escrow de 39 años de Tucson, Arizona,
salió de su casa para llevar a sus hijas a la escuela. Era un día rutinario para este hombre dedicado a su familia, cuya vida tranquila ocultaba una conexión con fuerzas peligrosas en su estado. Chuck nunca regresó a casa ese día, pero 3 días después lo hizo, solo para desaparecer nuevamente en junio de ese año. En las primeras horas del 25 de marzo, Ruth Morgan se despertó sobresaltada por los ladridos de su perro. Al abrir la puerta principal, encontró a Chuck de pie allí, visiblemente alterado. Sus muñecas y tobillos estaban atados con esposas plásticas y le faltaba un zapato. Chuck no podía hablar y se comunicaba por escrito. Afirmó que su garganta había sido pintada con una droga alucinógena que podría matarlo o destruir su sistema nervioso si se ingería. Rogó a Ruth que no contactara a las autoridades, advirtiendo que hacerlo pondría en peligro a su familia. Durante la semana siguiente, Ruth lo cuidó hasta que recuperó fuerzas, alimentándolo con un gotero. En este tiempo, Chuck reveló una sorprendente afirmación. Había estado trabajando como agente encubierto para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargado de combatir el crimen organizado. Aseguró que sus captores le habían quitado su identificación del tesoro y dio a entender el peligroso conocimiento que poseía. La revelación arrojó una sombra sobre la vida de Chuck, introduciendo un aire de paranoia que dominaría sus últimos meses. El trabajo de Chuck como agente de Screw lo ubicaba cerca del corazón del tráfico de narcóticos y esquemas financieros. Manejó grandes sumas de dinero, incluidas transacciones de oro y platino, que las autoridades sugirieron más tarde que eran fachadas para esquemas de lavado de dinero. Chuck comenzó a usar un chaleco antibalas todos los días. Llevaba un arma de fuego y se negó a dejar que nadie más que él mismo transportara a sus hijas de ida y vuelta a la escuela. Sin embargo, su cautela no fue suficiente para protegerlo. El 7 de junio de 1977, 2 meses después de su desaparición inicial, Chuck desapareció nuevamente. 9 días después, Ruth recibió una llamada telefónica críptica de una mujer que se identificó solo como Ojos Verdes. La persona la tranquilizó asegurando que Chuck estaba vivo y citó un pasaje de la Biblia, Eclesiastés 12:1-8, que habla de la fragilidad de la vida y el regreso del espíritu a Dios. 2 días después, el cuerpo de Chuck fue encontrado en el desierto, a 64 kilómetros al oeste de Tucson. Estaba tendido cerca de su auto, vestido con su chaleco antibalas. Le habían disparado una vez en la parte posterior de la cabeza con su propio revólver Magnum 357, que se encontró junto a él sin huellas dactilares. Dentro de su coche, los investigadores descubrieron direcciones escritas a mano del lugar donde se encontraba su cuerpo. Pero la pista más extraña fue un billete de $2 sujeto a su ropa interior. Contaba con 7 nombres en español, referencias al mismo pasaje bíblico citado por Ojos Verdes, y un mapa que apuntaba a rutas de contrabando cerca de la frontera mexicana. Un diente envuelto en un pañuelo blanco fue encontrado en el asiento trasero del auto, junto con unas gafas de sol que no le pertenecían. Las circunstancias de la muerte de Chuck generaron más preguntas que respuestas. Las autoridades concluyeron que se había suicidado, citando los residuos de pólvora en su mano y el hecho de que el disparo fatal provenía de su propia arma. Ruth rechazó esta conclusión. El periodista Don Devereux, quien investigó el caso más tarde, también fue escéptico, señalando la improbabilidad de que Chuck se hubiera disparado en la parte posterior de la cabeza mientras llevaba un chaleco antibalas. Una teoría sugiere que miembros del crimen organizado terminaron con su vida. Otra plantea que Chuck fue asesinado para silenciarlo, ya que supuestamente guardaba registros duplicados de transacciones ilícitas. Algunos especularon que la misteriosa Ojos Verdes estaba conectada con estos eventos, ya que ella luego afirmó que Chuck la había encontrado en un motel días antes de su muerte, para mostrarle un maletín con dinero destinado a sobornar un contrato de la mafia sobre su vida. Poco después de que su auto fuera incautado, se rompió y su oficina fue saqueada. Semanas después, 2 hombres que afirmaron ser agentes del FBI llegaron a la casa de Ruth, saqueándola sin explicación. El FBI negó conocer el caso de Chuck, a pesar de las claras indicaciones de que estuvieron involucrados. Esto sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y no resueltos de Arizona.